las posibilidades de la práctica clínica y finalmente cómo debemos archivar este expediente clínico, porque no puede estar al acceso de cualquiera, es un documento legal y de manejo muy prudente. Entonces, lo que nos interesa en la norma técnica es qué contenidos deben abordar esta norma, cómo debemos registrar, cómo debemos manejar este material, y finalmente cómo debemos archivar este material. ¿Ya? Entonces, esto es de carácter obligatorio. Entonces, haremos un poquito de marco conceptual para que ustedes se ubiquen. ¿Ya? El expediente clínico, ya sabemos sus contenidos, ¿no es cierto? Cómo debemos archivar, qué contenidos debe tener, cómo debemos registrar, ¿no es cierto? Y para qué nos va a servir, ya sabemos. Lo vamos a comparar con la norma técnica, que es una norma de tipo nacional, manejado obligatoriamente para el hospital, dependiente del Ministerio de Salud. Y esta norma está amparado jurídicamente por la Constitución Política del Estado. Si ustedes revisan la Constitución Política del Estado, dice que en todo ámbito hospitalario ya se debe manejar un expediente clínico bien detallado que va a servir como instrumento legal para el manejo de los hospitales, más bien de los pacientes y de los profesionales. También está amparado en la Ley 3131. ¿Qué es la Ley 3131? Es esa ley que es la ley del médico profesional. El Colegio Médico de Bolivia tiene la ley que están los derechos y obligaciones de los médicos, los derechos y obligaciones de los pacientes y cómo debemos manejar algún trabajo hospitalario de relación con nuestros pacientes. Es una ley que muy pocos profesionales tienen. Creo que de todas las profesiones en el país, 4 son los profesionales que tienen ley específica, ¿no? Y finalmente, PRONAX. Siempre acuérdense de PRONAX. PRONAX es un programa, ya, nacional que mide la calidad de la actividad médica en salud en nuestro país. Entonces, miren, PRONAX se van a acordar ustedes cuando digan, va a haber una auditoría médica sobre este caso. Se ha denunciado que el paciente ha sido mal manejado en la maternidad del Hospital de Clínicas. Entonces, PRONAX interviene con un modelo de cómo debería haber sido atendido este paciente, si se ha cumplido o no se ha cumplido. Entonces, PRONAX es un programa nacional de calidad que lo utilizan mucho en la auditoría médica. Todos los problemas que tenemos en el hospital, ¿no? Que son muchos, ya. Entonces acudimos al PRONAX, que es la norma, un programa nacional que nos da el contraste de cómo se debe manejar versus a cómo estamos manejando nosotros en el hospital nuestra práctica médica. Entonces no se olviden del PRONAX. La ley 3131 es una ley del ejercicio profesional del médico. Eso también ustedes tienen que saberlo. En aquí están muy bien detallado qué obligaciones y qué derechos tenemos los médicos, qué obligaciones y derechos tienen los pacientes, y tiene un contexto interesante de ver la legislación que nosotros como médicos exigimos.
Entonces, cuando hay un problema, por ejemplo, de una denuncia de negligencia médica, nosotros acudimos a nuestra ley para que nos respalde, ¿no? Y tenemos un buen instrumento legal que nos puede respaldar. Pero también en ahí nos da normas. Si hemos cometido errores, nos van a sancionar mediante la ley 3131, que es la ley exclusivamente para el profesional médico. Y por supuesto, la Constitución Política del Estado, ¿no? Que es la ley marco en el cual todo ciudadano boliviano debe enmarcarse. ¿Ya? Entonces, miren, este es el análisis que tenemos, que yo quería que ustedes lo conozcan. ¿Ya? Primeramente, se toma en cuenta para este análisis las consideraciones éticas. Y ustedes a esta altura ya conocen muy bien lo que significa los principios de la ética, o de la ética médica particularmente, ¿no? De la ética médica. La autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir autonomía? Quiere decir que el paciente ya debe autorizarnos. Debemos estar nosotros bajo el criterio del paciente si quiere o no que lo manejemos con determinados procedimientos clínico-quirúrgicos y médicos. Aquí nace, en la autonomía nace lo que conocen ustedes como consentimiento informado. El paciente debe autorizarnos a que nosotros hagamos tal o cual prueba. Sin esa autorización no podríamos entrar inclusive al quirófano. Autonomía quiere decir que el paciente decide porque vamos a intervenir sobre él. Él debe autorizarnos. Y nosotros tenemos un instrumento legal en la parte hospitalaria y en la parte médica del famoso consentimiento informado, que ustedes muy bien lo conocen, ¿no es cierto? Autonomía. La beneficencia quiere decir que en nuestras manos, en manos de la ciencia de salud, debemos hacer esfuerzos para que el paciente se beneficie en lo posible de la ciencia y de nuestra capacidad profesional. ¿Ya? Beneficencia quiere decir que debes recibir ya de nuestra profesión y de la ciencia médica, ¿no?, todos los beneficios posibles. Para esto el profesional debe estar actualizado, debe estar bien entrenado, ¿no es cierto?, para lograr éxitos cuando se presente la posibilidad de que un paciente venga a nuestras manos. Eso se llama beneficencia. La no maleficencia es no hacerle daño al paciente, ¿no es cierto? No estamos nosotros formados para hacer daño al paciente, ¿no? Y finalmente la justicia está envuelta en estos 4 principios. Tenemos que ser justos. A cada paciente hay que darle por justicia lo que se merece. Y si está con un problema de salud, nosotros debemos tratar de recuperarlo. Entonces son 4 funciones que entran en la ética médica, que no debemos olvidar, que para efectos de esta aplicación del trabajo también hemos tomado en cuenta. ¿Ya? Entonces tenemos un anexo que he sacado al azar. El Hospital Militar Central, COSMIL, ¿no es cierto? El trabajo es cómo se maneja el expediente clínico. Y hemos hecho en un trimestre del 2023. Hemos trabajado para ver todas estas variables en el primer trimestre del 2023. ¿Qué cosa hemos querido averiguar en este trabajo? ¿Ya? Si el expediente clínico está bien ordenado, es una variable. ¿Ya? ¿Está el expediente clínico ordenado o desordenado?
Eso hemos valorado y hemos comparado con la norma de cómo se elabora el expediente clínico del ministerio, ¿no es cierto? La norma. Dos, el expediente clínico está paginado, quiere decir, existe una sucesión, digamos, metódica para que tenga una hoja subsiguiente, tenga relación con la hoja posterior, es decir, numerar las hojas, en otras palabras, paginarlo, numerar las hojas, de tal manera que el último examen no venga primero y esté bien ordenadito, porque podemos sacar 20 radiografías, pero deberíamos ordenar de tal manera que decir, esto fue sacado hasta el año pasado, esto después y esto ayer. Tiene que estar bien ordenado, bien paginado, bien sistemáticamente registrado. ¿Ya? Porque aquí hemos charlado con ustedes, ¿no es cierto? Yo puedo pedir una tomografía, ¿ya? Y por algún motivo de tiempo o de repente de situaciones especiales en el hospital, no he logrado registrar el informe de tomografía. En la auditoría médica o en la aplicación de este instrumento, si no está anotado en la historia clínica, por mucho que he hecho el examen o he leído el resultado, no he procedido a solicitar una tomografía. Para la auditoría es importantísimo que esté registrado, ¿no es cierto? Si no, podemos tener dificultades, ¿ya? Entonces, la segunda variable es si está bien paginado la historia, la historia clínica, más bien el expediente clínico, ¿no es cierto? Luego tenemos la tercera variable, la redacción está con claridad de todo el material que tenemos en el expediente clínico, ¿es legible y de fácil comprensión? ¿O es letra ilegible o no se entiende la redacción? Tercera variable. La cuarta variable es si ha manejado con mucha pulcritud este material. Ha habido tachaduras, correcciones, está sobrepuesto manchas. Eso también es una variante importante. No puede haber, pues, en una historia clínica o en un expediente clínico, tachaduras o lo que es habitual, mala ortografía del médico o echados con café, no sé. De manera que todo eso también se ha tratado de valorar como una cuarta variable. Como una quinta variable, ya, hay necesidad de que la historia clínica y el expediente clínico esté registrado con una firma de quien ha actuado sobre ese documento. Entonces, se ha identificado con el personal que ha participado, con su firma, su nombre completo, bien claro, sus condiciones laborales, es docente, es estudiante, es residente, le ha puesto su sellito, le ha puesto su firma. Todo eso hemos dimensionado. Y sexta variable de los muchos, ya, hay relación de este expediente clínico con la evolución de los pacientes. Es preciso las indicaciones, hay indicaciones precisas del médico y de los demás que han actuado sobre el paciente. Hay algunas notas, por ejemplo, de laboratorio, hay informes de algún medio de diagnóstico o alguna cirugía que se ha hecho de anestesiología. Todo está en norma. Mire, con 6 variables hemos tratado de trabajar, que naturalmente hay otras variables más, con 6. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos tratado de interpretar, como ven a la derecha de su exposición, si cumple totalmente con cada una de las cosas como es aquí, 1, 2, 3, 4, ¿no? Si cumple todos son 4, es
cumple totalmente. Si uno ha sido calificado como 3, cumple mayormente. Si es calificado como 2, cumple moderadamente. Y si es calificado con 1, cumple mínimamente. ¿Ya? Mínimamente. Y le hemos tratado de dar una puntuación. Al que cumple totalmente, que es el 4, tuviera que tener el 100% de cumplimiento de la norma que se ha establecido para el trabajo de un expediente clínico, con todos los datos a cabalidad, ¿no es cierto? El que cumple mayormente es de 80 al 99%, en ese rango deberíamos trabajar. El que cumple moderadamente, 61 a 79% debería tener. Y finalmente, el que no ha cumplido o ha cumplido mínimamente, tendría que estar debajo de 80%. Y esto sería muy grave, ¿no? Muy grave. Porque el expediente clínico que hemos quedado con ustedes, de que es un instrumento sobre todo legal. Nosotros que estamos expuestos a que nos involucren en una mala práctica, si este expediente clínico no tiene la sustentación de elaboración adecuada, podemos estar con serias dificultades, ¿no? A esto van a acudir los abogados cuando tengan que justificar un proceso de negligencia médica, así se ha cumplido o no. Entonces, estas cosas son las que nos van a perforar si no hemos cumplido. Porque ellos conocen también estos procedimientos, porque es una norma de divulgación nacional, de aplicación nacional y de aplicación obligatoria. Hasta aquí estamos bien, Libertad. Hola, Libertad. Sí, doctor, estamos bien. Ya, hasta ahí está entendible. Sí, doctor. Ya, perfecto. Seguimos entonces. Entonces, esto es lo que hemos encontrado, Libertad. Esto no interesa mucho. Ya los resultados yo quiero un poquito analizarlos. Miren, cuando hablamos del orden del expediente, o sea, la primera variable, ¿se acuerdan? La primera variable dice orden del expediente clínico, ¿no es cierto? Hemos encontrado esto dividiéndole por pabellones. O sea, hemos dividido pabellones: medicina interna, cirugía, pediatría y ginecobstetricia, ¿no? Esto de aquí de la izquierda son barras que están muy claras, pero las vamos a interpretar aquí al lado derecho en ese cuadrito. ¿Qué pasa en el pabellón del Hospital de Cosmil? En la aplicación de la norma nacional de elaboración de expediente clínico. En medicina interna, el cumplimiento total de esas 6 variables apenas llega al 52%. O sea, si de todas las historias clínicas que se ha revisado en los 3 meses que hemos quedado, ¿no es cierto? En los 3 meses del 2023, el 52%, que son 104 historias clínicas, cumplen a cabalidad con la norma lo que hemos establecido. ¿Ya? Mayormente, o sea, regularmente, el 30%. Moderado y mínimamente, moderado el 16%. Es decir, si ustedes miran un poquito, analizan todo esto, podríamos estar deduciendo de que casi la mitad de los expedientes clínicos no tienen las variables que exige la norma. Y esto es preocupante. Para un hospital, ya sea, debe ser un hospital seguramente de tercer nivel, el hospital de Cosmín no tiene, tercero a cuarto nivel debe ser, porque tiene subespecialidades, ¿no es cierto? Ya la mitad se está cumpliendo. Y la gran preocupación
es qué pasa con la otra mitad de variables que no se están cumpliendo a satisfacción. ¿Por qué estamos con una mitad de variables cumplidas y las otras mitades están cuestionadas, observadas? ¿No es cierto? ¿Qué pasa en el área de cirugía? El 50% solamente de la norma se está cumpliendo. ¿Mm? También preocupante, ¿no? En orden, es decir, en el orden del expediente, ¿no es cierto? De eso estamos haciendo. O sea, si decimos cirugía, el 50% de historias del expediente clínico están desordenadas. ¿Ya? ¿Qué pasa en el servicio de pediatría? Aumenta un poquito más el cumplimiento. Hay orden en las historias clínicas en el 57%, pero estamos viendo que casi el 43% del expediente clínico están desordenados, ¿no es cierto? Y en ginecobstetricia parece que camina mejor. Ya el 68% de los expedientes clínicos están ordenados. El resto, desordenados en diferente grado. ¿Ya? Entonces, esto ya nos está llamando la atención. Aquí se podría producir fácilmente algún proceso legal de negligencia porque no se ha cumplido con ordenar ese expediente clínico que dice la norma nacional para el efecto, ¿no es cierto? Veamos otros cuadritos. El cumplimiento de la paginación, es decir, en la ordenación, ¿no? Por fechas, por horas, como debe ser. Entonces, miren, en el pabellón de medicina interna ya anda mejor. Entonces, el total de ordenamiento que se ha hecho, la paginación que se ha hecho, es del 76%. Entonces, el resto, 20 y tantos por ciento, está sin paginación, ¿no? Es como si yo pusiera documentos sin ordenarlos, de manera que eso no permite hacer un buen seguimiento a mi paciente. En cirugía, ya mejor, 77% está ordenadito, tiene paginación. Está registrado, hay un numerito que dice, esto se ha hecho antes, ahora esto es lo que se ha hecho, ¿no es cierto? En pediatría 87% y en ginecobstetricia 84%, mucho mejor. Quiere decir que en ginecobstetricia hay una relacioncita de cronológica de los documentos mejor manejados. ¿Ya? ¿Qué pasa en cuanto a la redacción? Miren, y esto es grave. Esto es para que ustedes reflexionen. Ya lo conocen, pero a veces hay necesidad de presentarles algún material que sí pueda ser el justificativo para el análisis personal. En la redacción del expediente clínico, ¿ya? Redacción del expediente clínico, ¿no? Redacción. O sea, la letra, la claridad de la letra, la pulcritud que debe tener un expediente clínico, porque es un documento legal, hemos dicho, ¿no es cierto? Miren, haciendo lo mismo por pabellones, en medicina interna, solamente el 38% ha cumplido con esta redacción clara, documentos limpios, ordenaditos. 38%. ¿No? Y si vamos solamente, seguramente estoy pensando yo, a la claridad de la letra, por ejemplo, de los profesionales que participamos en la actividad hospitalaria, de repente eso se bajaría mucho más. ¿Mm? Yo ya alguna vez les había indicado de que hay muchos profesionales que van a corregir con un lapicero de color los errores de ortografía, ¿no es cierto? Entonces se hace todo un carnaval el expediente clínico, ¿no? Y mejor cuando exigimos pulcritud, tiene que estar bien ordenadito, bien rayadito, bien
perforadito, bien, hacer pues un verdadero expediente, porque esto es la historia del paciente, ¿no? La historia del paciente, ¿no? Entonces, miren, en medicina interna apenas llegamos al 40% de buena letra y pulcritud del documento. En cirugía mejora 54%, en pediatría es mejor 72% y en ginecobstetricia mucho mejor. Me parece que el servicio de ginecobstetricia de Cosmil es mucho mejor. 80% hay letra legible, el expediente está ordenadito, está pulcro, sin manchas, sin rayas, ¿no? Bien tratadito. Pero a mí me preocupa mucho, sobre todo, la claridad de la letra, ¿no? Yo alguna vez he hecho algún trabajito muy rápido en el hospital del niño y he encontrado también peor que esto, ¿no? Vamos a otra variable. La identificación del personal. ¿Se acuerdan que hemos dicho que debe tener su sellito, debe estar el nombre quien ha atendido, debe estar su firma, todo eso? En medicina interna, solamente el 40% del documento, del expediente clínico, tiene identificación del personal que ha participado. ¿Mm? O sea, casi hay un 60% de no se sabe quién ha atendido, quién ha prescrito eso, no se sabe quién ha elaborado el examen complementario, de dónde ha nacido el laboratorio, quién en el laboratorio ha generado la información que hemos requerido. Es fuerte, muy fuerte. Mejora en cirugía un poco, hay mayor identificación, habrá firmitas y sellos, pediatría mejora mucho y ginecobstetricia mejora harto. Pero lo de medicina interna llama la atención, casi llama la atención todos, porque deberíamos estar en el 100% de cumplimiento de la norma, ¿no es cierto? Ahora, registros completos, ¿no? En medicina interna, miren, solamente el 40% tiene registros completos. Cirugía, miren, en cirugía solamente el 28%. Pediatría 72%, ginecobstetricia 79%. Pero miren, cirugía y medicina interna preocupan, sobre todo en cirugía, porque son pues intervenciones que deben tener un historial y un expediente clínico bien manejado por los problemas fundamentalmente legales, ¿no es cierto? Ya. Bueno, son porcentajes un poco globales, ¿no? Ya globales hemos globalizado. ¿Y a qué conclusiones hemos llegado? ¿Ya? ¿A qué conclusiones? A ver, si con ustedes puedo un poquito explicarles. La calidad del llenado del expediente clínico de internación hospitalaria, ya, basándonos en la norma que hay para esto vigente, ya, se encuentra en el rango de cumplimiento moderado, o sea, menos que regular, menos que la mitad de lo que queremos que se tenga como información está plasmado en estas historias clínicas. Y eso es muy serio, tremendamente serio, ¿no? El promedio, poco más de la mitad de expedientes clínicos revisados cumplen en su totalidad. Es la mitad que está cumpliendo con todas las variables que hemos señalado. Muy llamativo. El ordenamiento del expediente clínico
tiene un rango de 54%. O sea, está desordenados nuestras historias, nuestro expediente clínico en el 50% de las revisiones que hemos hecho. ¿Mm? La paginación y la foliación, o sea, el ordenamiento, ¿no? Caminan un poco mejor en algunos, con cerca del 80%, ¿no? Pero también hay un 19% que tienen deficiencias tremendas, ¿no? La claridad y pulcritud del expediente clínico. Evidencia serias omisiones durante el llenado del expediente clínico. ¿Ya? ¿A qué corresponde estas omisiones? Ilegibilidad de la letra de los que participan en la información que tiene un expediente clínico. Existe bastante tachaduras o enmiendas. Encima de lo que está escrito se escribe, ¿no? Hay manchas de líquido, seguramente por un accidente, pero un documento de esta naturaleza no puede mancharse con café o con una comidita o con un refresco, ¿no es cierto? Es un documento serio, ¿no? Miren ustedes lo que hemos encontrado, ¿no? Entonces, en cuanto a la categoría de identificación, ¿ya? El sello de identificación personal, ¿ya? En la mayoría no existe. Y esto es básico para saber a quién acudir cuando hay que recabar información, ¿ya? Entonces, ¿será problema del médico? ¿Será problema de las enfermeras, las auxiliares o los técnicos que participan con el material de información que tiene el expediente? ¿Ya? Miren, en el punto final de la norma técnica, para el llenado del expediente clínico, se puede resaltar la gran cantidad de registros incompletos. ¿Ya? Es decir, si bien existe un registro, pero estos registros no están expresando la verdadera evidencia que tenemos nosotros en el expediente clínico. Hay ausencia de notas de curación, no se anota la transferencia de un paciente de un servicio a otro, ¿ya? Cuando hay cirugías invasivas, como colocar una sonda vesical o una vía venosa, una curación grande, inclusive intervenciones, ¿no? No se está registrando adecuadamente esta información. Entonces, si decimos que una historia clínica es un material que nos va a permitir investigar también en salud muchos acápites débiles, no nos servirían mucho si tienen información incompleta o hay ausencia de este material de datos que debemos exigir, ¿no es cierto? Entonces, debemos hacer algo. Debemos hacer algo, ¿no? Ustedes ya conocen, ya han ido en la práctica, han ido viendo esto. A veces dejamos que la historia clínica lo elabore el médico, el estudiante, pero sin una revisión muy detallada del contenido, ¿no es cierto? Entonces, lo que recomendamos es un plan de mejora continua. Hay que capacitar.
y hay que volver a capacitar a médicos que tienen mucha antigüedad, ¿no es cierto? Hay que capacitar a gente nueva, a personal médico, enfermerías, es decir, todo el personal que, que tiene la historia, el hospital, hay que capacitarlos. Esta capacitación no debería ser porque hemos encontrado esos errores en el hospital Cosmil. Imagínense en otros hospitales qué está pasando. ¿Mm? ¿Qué está pasando? ¿Ya? Hay que hacer una buena nueva revisión de la norma en su aplicación para un llenado correcto de la información que tenemos en el expediente clínico, ¿no? Hay que hacer una reingeniería, llamaría yo. También en la actividad nuestra, ¿no es cierto? Que anote el estudiante, que anote, yo estoy de turno, soy el jefe de cirugía, pero el residente o el segundo día firmar sin hacer una revisión correcta. Entonces, estas cosas nos pueden generar a futuro grandes problemas de tipo legal, grandes tipos de tipo legal, ¿no? Entonces, realmente para un poco reflexionarles. Este tema tiene que ver mucho con la gerencia en salud. Imagínense que se presente una denuncia porque, porque no hemos identificado un cálculo expediente a la historia clínica, al expediente clínico, y encuentran estas debilidades. Tenemos las de perder. Sí, por la premura. Había urgencia. No, no. Eso es, digamos, una emergencia, pero que hay que reemplazarla prontito porque es de conflicto. Tenemos que tomar para hablar mucho sobre la historia y no solamente como instrumento legal, sino para... Yo no acudiría, información no reúne condiciones de calidad, ¿no? Bueno, entonces, si tienen ustedes alguna pregunta, podemos, cualquiera de ustedes, si quiere que le amplíe un poco más, es entendible la reflexión para un futuro. Les doy la palabra. Libertad, a ver. Hola, hola. ¿Me estás Doctor, me ha escuchando, quedado claro. Libertad? Sí, doctor. ¿Algún Em, compañero que quiere